Dale, a ver cómo sale esta vez. Hola Clarita, ¿cómo estás? Estoy Hola, con, Analia. estoy con Clarita Lewin. Eh, Estamos las dos en Posadas, ¿sí? Sí, Y vamos a hacer esta entrevista el día con de unas hoy. cuadras de distancias, con A unas unas cuadritas de cuadras, distancia. a unas cuadras, primeros días de septiembre de 2020. Bueno, Clarita, vamos a comenzar a charlar acerca de tu familia, en primer lugar, de los orígenes de tu familia, Bueno, para luego ir transportándonos a tu tiempo de infancia, adolescencia y ya luego adultez, referido a la comunidad israelita, ¿sí? Comunidad judía de Posadas, en pos de relevar la historia de la comunidad y lo que vos puedas recordar acerca de ella, ¿sí? dale. Bueno, Desde ya me parece muy, muy interesante lo que estás haciendo, lo que están haciendo, porque es importante que en la comunidad quede una historia de lo que es esta comunidad, que la tenemos muy escasa, ¿no? Me parece buenísimo, buenísimo, muy loable tu trabajo, Analia. bueno, el mío y el de varios Sí, otros, sí, sé que este, son más, sé que estamos son más. abocados a esta tarea. Bueno, contanos un poquito. En principio, bueno, vos sabés que es grabado y que va a ser subido a un espacio, a una página donde van a escuchar muchos otros la entrevista. Ah, Y perfecto. yo hablé con vos al respecto, ¿estabas de acuerdo en esto? Sí, por supuesto, sí, 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 Analia, sí, sí, Bueno, totalmente. contanos un poco el origen de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de dónde vinieron, cuándo llegaron al país. Bueno, vamos a hacer una historia breve. Bueno, mi papá nació en Lituania, fue sobreviviente del Holocausto. Su familia falleció en una fosa común, quedaron 3 sobrevivientes, él quedó viviendo en Vilna, en Lituania, ex Polonia, bueno, fueron lugares donde tuvieron siempre muchos litigios, entonces él decía que era polaco, ¿no? Mi mamá nació en Ucrania, después se conocen con mi papá por distintas circunstancias en Vilna, y bueno, después de la guerra, unos cuantos años, y se conoce con mamá, se casan con mamá, y bueno, ahí nacimos nosotros, mi hermano primero, yo luego, y cuando en el año 58 llegamos a la Argentina. Espera un eh, poquito, porque vos estás corriendo. ¿Te parece mucho? Muy Sí, rápido. no, porque Bueno, vos cortame. yo quisiera saber cómo tu papá, digamos, pudo salir de la situación, la suerte que corrieron sus familiares, qué hizo él en ese tiempo, cómo pudo Bueno, salir de Europa, digamos, y no quedó atrapado en la misma situación que toda su familia. claro, ellos después de la guerra se volvieron a juntar los 3 hermanos, uno de mis tíos casados, el otro creo que también, y bueno, que se quedan viviendo en Vilna, pero bueno, sin poder tener una vida judía plena. Entonces, obvio que todo lo que él pasó durante la guerra, él fue partisano, está expresado en un libro que lo presentamos en la comunidad, y está toda la historia de mi papá y un poco la historia nuestra de llegada a la Argentina. Pero bueno, después de eso se establece en la familia, se casa con mi mamá, nacemos nosotros, y deciden los hermanos que tienen que emigrar de la ex Unión Soviética. En ese momento Unión Soviética, desde ya. Y entonces inician trámites a través de distintas instituciones judías a ver cómo podían salir. No era fácil, no era fácil.
Lo nuestro, porque como en la Argentina estaba la hermana de mi mamá, Mónica Krasiuk, entonces ella mi mamá se empieza a conectar con ella, empiezan a hacer unos trámites de llamado, ahí nos sugiere ir a Polonia, porque de Polonia era más fácil salir que de Lituania, y nos vamos a vivir un año a Polonia, en el cual mi papá se compra un auto y trabaja de taxista para poder juntar unos pesos para después volcar en cosas para poder vender acá, que fueron lo que compraron y trajeron para iniciarse en algún trabajo al comienzo. Ese fue y creo que lo que tiró de venir es mi mamá de encontrarse con su hermana, que su hermana había venido mucho tiempo antes. Y mis tíos, bueno, después quedaron viviendo ahí, uno no salió, quedó viviendo ahí, el otro, Meyer, vino a la Argentina después de muchos años, después de 10 años más o menos, vino a la Argentina a través del Joint y no le gustó Posadas, entonces decidió volver, se fue bueno, una señora María, mi tía María, muy amorosa, de origen polaco, que también, si bien no era judía, pero pasó la parte de los campos de concentración, a tal punto que no pudo tener hijos por esas circunstancias. Y se va a vivir a París un año y después termina en Chicago, radicado ahí y quedó viviendo ahí. Esa es la pareja que yo conocí, creo, Sí, sí, vinieron Analia, de visita. Ujú. estuvieron un año viviendo acá. Un año vivieron en casa. No, Después, no, claro, no, vos los después, conociste cuando vinieron de visita. de paseo. Exactamente. Muy Sí, sí, agradables sí. los dos, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y mi otro tío quedó viviendo con sus dos hijas en Vilna, pero bueno, murió de un infarto masivo joven en la calle, y bueno, sus hijas quedaron viviendo ahí y ellas después inician los trámites para salir de Lituania, pero ya en los años 90. Ujú. Que emigran a Estados Unidos y van a Boston, y bueno, ahí se contactan con mi tío le da una gran mano, al final mi tío cuando muere su señora baja a vivir a Boston con ellos, y bueno, mi papá viajó a ver a su hermano, a ese encuentro de partisanos, de los que sobrevivieron el campo, eso fue en Chicago, fue un encuentro que papá fue, había uno de ellos que había hecho un libro sobre la historia del pueblo de mi papá y de la familia Lewin, y ahí lo entrega, y bueno, ese es un poco el legado que papá, ese libro más todos sus escritos, me dio unos días, unas semanas antes de fallecer. Pero bueno, nuestra llegada a la De Argentina, parte de tu mamá, de mi mamá quedó solo mi abuelo, que se había vuelto a casar. Mi mamá perdió a su mamá a los 12 años, eh, por consiguiente tuvo una vida difícil. Mi abuelo era bolchevique, estaba dentro del poder político, por consiguiente en la época de la guerra las mandó a mi mamá y a Mónica a Asia, a la zona Asia, Uzbekistán, de esa zona, que ahí se conoció con Natalio Krasiuk también, Mónica. Ellos vivieron unos años ahí hasta que terminó la guerra y después se vinieron, las trajo el padre ya no a Ucrania, sino a Bielorrusia, por ahí, por uno de esos lugares, no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, y mi mamá prácticamente se hizo sola, ¿no? Trabajó en la KGB, en distintas oficinas públicas, y bueno, y así con viajes de trabajo se conoce con papá. ujú.
pero cuando nos venimos queda mi abuelo vivo en Rusia viviendo. Y ellos se siguieron escribiendo muchos años con el abuelo, pero a través de terceras personas, porque no podían ser cartas directas, ni tampoco cartas explícitas, sino que eran todas con distintos sentidos y las interpretaciones. Me acuerdo que ella se juntaba con Mónica y leían las cartas de su papá, pero eso tenían que deducir las cartas. Ajá. ¿Y en qué año llegan ustedes, Clarita, a la Argentina? Nosotros llegamos en junio del 58. Llegamos a Buenos Aires en el barco Alberto Dodero, barco argentino. Embarcamos en Hamburgo y llegamos a Buenos Aires. Ahí quedamos, yo no recuerdo, sí, muy pocos días. Y después en tren ya nos vinimos para Posadas directamente, a radicarnos acá. ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Qué es lo Bueno, que los recordás? comienzos, claro, son recuerdos muy de los relatos más que Claro. de lo que yo me puedo acordar. Yo era muy pequeña y entonces mi papá empezó trabajando como cantinero en la Unión Israelita, que era el primer trabajo así como inmediato que podía tener. A su vez, o sea, recurrir a la comunidad y, y bueno, trabajó un año en la comunidad y después decidieron que querían otro trabajo más calificado y empiezan con el puesto del mercado en el mercado central, hoy en día es el Paseo Bocetti. Ujú. Ahí consiguen un puesto con todos los trámites correspondientes a que Mónica le ayudó y Natalio, y vivimos un tiempo en la casa de ellos, y después, bueno, ahí aprendieron a hablar mis padres el español. Nosotros llegamos, mi hermano tenía 5 años, así que fue a la escuela Fraternidad hablando ruso, o sea que aprendió a hablar español en la escuela. Y bueno, esos son los recuerdos de nuestra inserción en la comunidad de Posadas, en la comunidad judía y en la comunidad de Posadas en general, ¿no? ¿Y ustedes fueron a la escuela hebrea? ¿Ni bien llegaron? ¿Cómo? No, yo tenía 2 años y medio, o sea que no fui. Arcadio fue y yo fui, tengo un recuerdo de haber ido y que siempre lo comento y mi mamá se reía de ese comentario que hacía yo, pero como que no me fueron a buscar a horario en una escuela, porque mi mamá trabajaba en el mercado con papá de un trabajo muy forzado. La verdad que era un trabajo difícil porque era aprender todo un rubro que no lo conocían, que nunca habían hecho. Entonces realmente mi papá y mamá trabajaban a la par, entonces yo fui a la escuela hebrea y no me fueron a buscar horario y a partir de ahí no quise ir más y por lo visto a mi mamá también le complicaba y entonces como que no. Y yo iba a la escuela número 3 de tarde, la Ujú. escuela hebrea era de tarde, entonces también eso me complicaba. Clarita, Pero sí se después, mueve, perdón, se mueve mucho creo que el celular tuyo, se mueve mucho ah, la imagen. Fíjate si a puedes. ver, lo voy a poner, lo voy a apoyar a lo mejor, Analía, ahí, a ver, espera un poquito, vamos a hacer algo mejor. Ahí, ahí, a ver, bueno, estamos, Analía, ahí así no se mueve. Ah, ¿Me sí. escuchás? Sí, sí, Bueno. perfecto, perfecto. eh, Bueno, Supongo que eran una confusión de cosas y bueno, ahí yo no fui a la escuela hebrea, Arcadio sí fue un poquito más. ¿y qué recuerdos tenés vos de empezar a participar en la colectividad, de grupo de chicos, en fin? Y El los kinder, recuerdos que tengo son más de la época del secundario, parte del final de la primaria y del secundario. Que empezamos con los, sí, parte del primario,
y después del secundario que íbamos a los de grupos de la Juventud Hebrea, después, bueno, a los de Abonindror y los movimientos jaluzianos, y bueno, había una actividad muy intensa en la comunidad en esa época. O sea, todo se desarrollaba en torno a la comunidad, o sea, para mí no había un ámbito fuera de la comunidad. Mis amigos con los cuales compartíamos todas las actividades, que después fuimos siendo Madrijim y toda lo que eso significaba éramos del grupo Daniela Esperanza, Kuki Falikov, Graciela Mayo, su hermana, Marta Melzer, Lili Litvin, Saúl Zuboski. Éramos todo un grupo que nos juntábamos en las casas, en el salón. Me acuerdo de que mi madrija era Edith Kravitz, que me pasaba a buscar y me llevaba a las Peulot. Ajá. Y bueno... ¿Vos fuiste madrijá después? Después sí, después fuimos nosotros, ya a medida que se fue yendo la gente, como pasa en la comunidad, se va descartando y van subiendo los que quedamos antes de ir a estudiar. Y asumen responsabilidades. Exactamente, Otros niños. Exactamente. Y bueno, fuimos varios años Madrijim entre todos. Y hicimos muchas actividades, bueno, algunos, Edgardo Roy fue mi Janís, que se acuerda, Alberto Magrán, bueno, tratábamos de hacer todas las actividades con directivas de los mayores, directivas de Buenos Aires que venían. Me acuerdo que íbamos a presentar los planes de los trabajos a la comisión directiva. En ese entonces estaba Don Chertin y Don Fuchsman, que eran muy formales en sus reuniones. Entonces, bueno, a nosotros nos daba un poquito de miedito, ¿no? De ir a presentar y Cookie Palicós tomaba la parada, era el más desinhibido. Pero bueno. Recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sí, recuerdos muy lindos, después de todas las festividades en la comunidad, ¿no? Purim era hermoso, con Panchito, tu papá que bailaba, con Don Chay, bueno. Paso doble de Aarón Chay. Recuerdos preciosos, 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 de mucha actividad, de mucha diversión y de buenos momentos, de momentos muy gratos en la comunidad. Que creo que fue nuestra contención importante. Sí, sí, claro. Decime, ¿tu papá nunca y tu mamá no pensaron en ningún momento de, por ejemplo, saliendo de Europa, ir a Israel? ¿Qué conexión tenían ellos con Israel? ¿Qué se hablaba en tu casa del Estado de Israel, por ejemplo? Bueno, en primera instancia estaba la posibilidad de Israel, desde ya que mi mamá ni soñando porque quería encontrarse con su hermana, y bueno, la Argentina era el lugar de encuentro. Mi papá sí abarajó la posibilidad de Israel. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta el Estado de Israel como muy importante para todos nosotros como judíos, y más los sobrevivientes del Holocausto. O sea que mi papá, para él, Israel era muy importante, es muy importante para nosotros. ¿Y ellos llegaron a viajar a Israel? ¿Pudieron visitar? No, mis padres no. No. Mis padres tuvieron un trabajo muy intenso, muy difícil, que yo los comprendí recién cuando pude viajar hace unos años a Lituania, a Rusia, la diferencia abismal de lo que ellos vivían, porque era la plenitud de la Unión Soviética, como sistema económico y de vida, no como judío. Y entonces venirse acá era un cambio muy, muy brusco y que les costó mucho. Si bien ellos trataron de no transmitirnos todo, yo valoro ahora de grande, ¿no? Después de muchas terapias es como que pude entender todo el esfuerzo de ellos y de transmitirnos una seguridad y una certeza de vida muy fuerte, muy fuerte. Claro, pero obvio que sionista siempre.
Hola. Analía, se congeló otra vez, empezamos, parece. Se corta. Digo que dejaron un mundo muy, muy diferente, porque era una cultura distinta, pero además eh, salidos de una situación de persecución también, ¿no? De Sí, sí, guerra, sí, totalmente, nada sencillo. totalmente, totalmente, Tu totalmente, padre hablaba totalmente. de su familia, de la que había Sí, perdido. sí, siempre, siempre hablaba, siempre fue muy, muy incorporada en la vida nuestra, la familia y todo lo que él vivió, porque él siempre lo relató y lo contó, y desde ya que lo comenté cuando presenté el libro. Nosotros vivimos, y vos te recordarás, a lo mejor en el living de casa, un cuadro enorme donde estaba la familia que murió en la fosa. Nos criamos con eso, que cada uno que entraba le llamaba la atención por la magnitud del cuadro, y todos nos preguntaban quiénes eran, y entonces yo contaba, este es mi abuelo, esta es mi abuela, esta es mi tía, esta es mi tía, murieron todos en un día. Ese era el relato que yo hacía de niña, ¿no? Ujú. Como muy incorporado toda esa de papá. Papá siempre habló de su familia, siempre rindió homenaje a su familia, siempre prendía las velas conmemorando a su familia. Era es algo que lo tenemos muy Era presente una todavía. presencia permanente. Decime, Clarita, hablando de conmemoraciones, ¿cómo, cómo se festejaban las festividades en la casa de tus padres? Si alguno de ellos era religioso o simplemente respetaban la tradición, ¿cómo era? Mira, mi papá era más de respetar mucho las tradiciones. Mi mamá no tanto, porque no tuvo mucho contenido familiar de judaísmo, Mm. pero sí lo hacía acompañando a mi papá. Sabía rezar desde ya, sabía los oficios, el hebreo, el yiddish sabía. eh, entonces él sí era el que más respetaba. Mamá no tanto, lo hacía por él. Y bueno, en casa, cuando éramos chicos, hacíamos las festividades en casa con Mónica, donde mamá y papá cocinaban, porque cocinaban juntos. Y, y bueno, y después, a medida que la familia se fue agrandando, una etapa la vivimos con vos, Sí, eh, conmigo, mis hijos, con tu padres, familia, con ujú. tus padres en tu casa, que me hiciste acordar la otra vez, Mario, por ¿sí? supuesto, que era tu primo, Por supuesto, Mario, que era mi primo más grande, el ídolo de mi hermano. de Eh, Arcadio. sí, 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 porque obvio, yo con Mario tenía mucha diferencia, pero de diferencia de edad, Mm. de etapas, pero Arcadio sí, era con Mario era todo. Y bueno, lo vivimos en tu casa, fuimos a muchas festividades a tu casa, Sí, sí, sí. otras vinieron a la casa de mamá, también creo que algunas. Sí, sí. Y, y bueno, mi papá siempre en el templo, desde ya en las festividades religiosas, él estaba ahí adelante rezando. Después, más adelante, ya tocaba, siempre le gustó tocar el shofar y terminaba tocando el shofar. Tocó en muchas de las festividades, desde ya que Hugo y Lior también tocan. Ah, sí. eh, lo saben tocar, sí, 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 totalmente. Totalmente. Heredaron del abuelo José. José sí era muy respetuoso, pero bueno, mamá no tanto. Explicita quiénes son Hugo y Lior, porque a lo mejor los que te Bueno, escuchan no saben. claro, Hugo es mi hijo del medio y Lior es mi nieto, mi segundo nieto, el hijo de Zafira, de mi hija más grande. ¿Cuántos hijos tenés, Clarita, y cuántos nietos tenés? Bueno, tengo 3 hijos, Zafira, Hugo y Florencia. Zafira tiene 3 hijos, Tali, Lior e Yael. Hugo tiene 3 también, Catalina, que justo mañana es el cumpleaños de Catalina, cumple 11 años, José, Pedro, y Florencia tiene 2,
que son Valentino y Renata. Renata muy parecida a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Mira, Tiene todos los genes, creo. sé que vos eh, cocinás, ¿sí? Y reunís a la familia. Imagino que estás enseñando a tus nietos a cocinar comida judía. Y bueno, siempre se trata, ¿viste? Pero, o sea, yo aprendí a cocinar ya de más grande, ¿no? Porque siempre con mamá, bueno, deja yo hago, deja yo termino, entonces empezaba, pero nunca, y desde que nos casamos con Marcos, todas las festividades las empezamos a hacer en casa. Y bueno, mi mamá traía los ashkenazí y mi suegra los sefaradí. Entonces, bueno, se juntaba todo eso después, a medida que transcurrió la vida y fueron quedando mayores y por distintas circunstancias de la vida, bueno, tuve que ponerme a cocinar. Si bien cocinábamos mucho en la comunidad, que a mí me sirvió para aprender un montón, porque todas las festividades en la comunidad antes era, vos te acordás, porque vos Y tuviste sí, también en una etapa, era preparado. de reunirnos todas a cocinar y las señoras más grandes tomaban la manija y nosotros ayudábamos, y bueno, yo ahí aprendí un montón. Rebequita Alculumbre fue una de las que me enseñó un montón. Sí. Las minas de queso. Sí, totalmente. Baklava también aprendí con ella. Bacalao. Mm. Sí, 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 sí. Se Bueno, cocinaba muchas. y mucho. Sí. Se cocinaba y que todas las fiestas eran preparadas por todos nosotros. Y esa vivencia para mí fue una vivencia extraordinaria, extraordinaria. ¿Participaste de alguna comisión dentro de la comunidad o fuera de la comunidad? Dentro de la comunidad estuve en la etapa de mis hijos de la Yule, fui tesorera de la Yule. Mm. En la época del Moré Adolfo Radovisky, ¿Quién toda estaba de esa etapa presidente de la escuela? ¿Esra era, o Magram? creo que era Magram, y no sé, no me acuerdo si no fue Jorge Lippin en una época. ¿De la escuela hebrea? Ajá, ajá, ajá. Tengo ahí, no me acuerdo bien, pero bueno, éramos tantos y había tantas discusiones y estaba Luis Litvin de presidente, después eran Cacho, éramos todo un montón de gente que nos juntábamos a trabajar por la comunidad y en la comisión participábamos todos, después estábamos en la comisión de mujeres. Que armamos una Huizo OSA después de tu madre, obvio, porque la importante de la Huizo fue tu mamá, que fue todo un Bueno, grupo de gente muy. hubieron muchas Claro, mujeres. pero ya cuando nos tocó a nosotros ya fue una cosa que ya estaba en baja, digamos, fue Claro, difícil sostener, fue ya no muy se difícil reunían para el sostener. té de los domingos. No, fuimos a algunas reuniones a Buenos Aires, pero bueno, era como que estábamos a año luz de lo que significaba la institución, ¿no? Mm. Como institución acá era muy difícil, muy difícil. Pero bueno, tratábamos de sostener todo. Los recuerdos que tengo después de mi adolescencia, que fueron muy intensos y dentro de la comunidad, fue la etapa de ya cuando recién vinimos a casados, ya el, el salón de la calle San Martín, Casada con quién, porque vos, con Marcos Alfisi. Eh, Estaba, bueno, era el presidente Enrique Alculumbre de la comunidad sefaradí, e inaugura el salón de arriba con un evento muy importante, que venían autoridades de todos lados, y bueno, entre todas las mujeres nos pusimos a poner en orden porque había terminado la obra y había que inaugurar, y ya estaba la fecha fijada. Yo estaba embarazada de Zafira, mi hija más grande, así que la inauguración fue en septiembre y Zafira nació en octubre, o sea que yo estaba bastante, y bueno, entre todas, desde Rebequita Alculumbre, Elenita, bueno, éramos un montón de mujeres, estaba Susi Goñaski,
bueno, Natalio vino después. Bueno, éramos un montón de gente tratando de hacer ese evento tan importante, y era desde la limpieza, la cocina, al servicio posterior de todo. Fue un evento muy lindo, sí, fue un evento muy ¿Qué lindo. año fue, Clarita? ¿Recordás? A ver, ¿en qué año fue? Y Zafira nació en el 76. Sí, en el 77, 78, por ahí habrá sido. Ujú. Estabas embarazada de Zafira, decías. Sí, por eso estoy sacando el cálculo, pero que estoy dudando de la fecha. En el 76 fue. 76. Sí, Ujú. en el 76, exactamente. Así que bueno, siempre activé la comunidad, a veces dentro de comisiones, a veces fuera de comisiones, pero bueno, siempre. Después ya estos últimos años es como que, bueno, ya están, en las comisiones ya no me meto, trabajo Pero sí hay ahora que trabajar. estás de primera dama. Ah, bueno, no, sí, sí. No, es Marco el presidente. Vos sos la Pero primera mira, dama. uno siempre tiene el compromiso sentimental de lo que es la comunidad, y entonces todo lo que uno pueda hacer y ayudar, y por mis hijos y por mis nietos, lo hago. Por Seguro. todo. Por sostener la comunidad. Sí, claro. ¿Recordás eventos importantes, además de las fiestas, que siempre fueron muy lindas y muy alegres, eventos importantes dentro de la comunidad, Y bueno, situaciones? cuando vino el embajador Sheffi, después vinieron, se hizo en una época, se hizo una asociación cultural argentina-israelí, y habían venido un montón de oradores donde se abrió toda la comunidad, y se hicieron toda una cantidad de ciclos de charlas muy interesantes, con gente de un valor, de un nivel intelectual extraordinario. Después se hicieron fuera de la comunidad presentaciones en los centros culturales de cuadros, de exposiciones de cuadros, de distintas cosas. También con el tema holocausto se salió mucho a las escuelas y afuera de la comunidad. Y con lo de Ana Eh, Frank, también no, que... antes, porque Marcos había hecho un curso en Yad Vashem, entonces cuando volvió también se hicieron un montón de charlas y de exposiciones que tenían que ver con eso, para, para difundir en escuelas y en distintas instituciones y dentro de la comunidad. Ujú. Y bueno, eran épocas de muchas actividades, de muchas. Después vino, me acuerdo una vez, la visita espera, que el que hizo el Sidur, Marcos Ederi. Decide venir, bueno, a través de un amigo que estaba, Amra Luke, que estaba en la OSA, un israelí que estaba en Buenos Aires. Nos hicimos muy amigos con él y la señora Nicole, y nos relaciona con Marcos Ederi, y logramos de que viniera. Él no se movía a Buenos Aires, y logramos a que viniera. Por supuesto que había que hacerle un almuerzo kasher, se lo hizo en casa. Me acuerdo que mamá le cocinó gareni, que le cocinó todo, hacía un calor de 50 grados, Ah, y bueno, pero él vino a posadas, fue muy emotivo, porque conseguir que pudiera venir Marcos Ederi era lo más. Y bueno, y así fue todo, una cantidad de actividades y de personalidades importantes, con las cuales después siguió una relación de amistad muy interesante, que nos ayudó a muchas cosas en la comunidad. por ejemplo. Por ejemplo, distintas actividades, algunos subsidios. Eso relaciona a que se pueda conseguir, se consiguieron otras instituciones que también quisieran venir y aportar y dar actividades en la comunidad, en la escuela.
planes para hacer los distintos programas posteriores a la escuela primaria. Viste que la escuela hebrea, el secundario no la tiene, entonces, bueno, había distintos planes, la cual también gestó mucho de esos planes fue Sarita Gini. Desde Buenos Aires. No, ella siendo Morá acá en Posadas, sí, que también se movió por muchos planes y consiguió distintas cosas interesantes para la institución. Pero bueno, siempre dentro de la institución, nuestra vida fue la comunidad plena. Sí. Nosotros, vida extra comunitaria creo que la tenemos ahora de más grande, pero siempre fue dentro de la comunidad, los almuerzos, todavía cuando estaba la Unión Israelita con todos los chicos, los asados los domingos era un clásico. Estar todos ahí con todos los chicos jugando en la calle, en la vereda, en todos lados, y nosotros reunidos y jugando las cartas y jugando distintas cosas. ¿Cómo vivías vos? Porque vos llegaste a participar de las dos comunidades, ¿no? Una vez casada con Marcos. ¿Cómo vivías vos esa división comunitaria que hoy ya no existe? ¿Cómo era eso? Mira, te cuento que en nuestra familia mi papá siempre decía que no entendía qué era la división entre sefaradí y ashkenazí porque él no la vivió, esa separación en su vivencia de Europa. Entonces como que le costaba, veíamos gente que no veíamos en el otro salón, así lo conocía Marcos, a través de su prima, pero no lo viví como una diferencia, no entendía cuál era la diferencia realmente. Para mí era los dos salones lo mismo, obvio que me sentía en la Unión Israelita porque estábamos todos ahí, la mayoría de las actividades se hacían ahí, ya en la etapa que a mí me tocó, la Asociación Sefaradí tenía pocas actividades, más que únicamente las religiosas, creo. O algunas específicas, como Sukkot, que se hacía la azúcar ahí en el patio que ellos tenían, entonces íbamos ahí, pero bueno, y por Graciela, que íbamos de un lado a otro, por Daniel, que también tenía esa doble sefaradí ashkenazí, entonces bueno, íbamos. Y bueno, después, cuando nos ponemos a activar y se va viendo de que, eso ya lo habrá explicado Marcos, cómo fue la unión, era algo que se tenía que dar, porque ya era imposible sostener las dos instituciones. Y bueno, pero yo no tenía una diferencia de ningún tipo entre sefaradíes que nací, es como que lo fui conociendo con los años. Bien, ¿y cómo viviste vos, cómo vivían en tu casa situaciones como, por ejemplo, la Guerra de los 6 días, la Guerra del Golfo, la de Yom Kippur? Bueno, la de Yom Kippur, mi hermano estaba en Israel. Mi hermano ese año hace un plan, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se iba por un año a Israel. Él se va y ahí estalla la guerra. No estábamos todos en el templo, me acuerdo. Y viene Milek Flieser a contar lo que estaba aconteciendo. Obvio que mi papá se transformó, vino volando a casa, tenía una radio rusa que habíamos traído dentro de todas las cosas, y que agarraba la onda corta de la BBC de Londres, no sé qué, se pasaba escuchando. Todas las noticias eran muy demoradas, no como hoy que tenemos al instante. La conexión con mi hermano fue difícil porque él estaba en un kibbutz, lo trasladaron a otro, entonces comunicarnos era muy complejo. Bueno, al final le dieron la opción de quedarse o venir, y él decidió quedarse, terminar el plan, y estuvo toda la guerra ahí. No al frente, pero sí viviendo en un kibutz con todo lo que significó esa guerra. Y nosotros muy angustiados, mis padres muy angustiados, porque te imaginas que
lo que vos vivís queda. Y a mi papá le agarraba una angustia terrible que su hijo esté pasando una situación así tan solo y tan lejano, ¿no? Y con nosotros con mucha preocupación del Estado de Israel, que es nuestro respaldo total, ¿no? Lo tenemos como nuestro Estado, nuestra madre patria. Ujú. Y bueno, todas las guerras lo mismo, obvio, las sufrimos y las padecimos a la distancia, creo que como todos los judíos del mundo. Y bueno, yo también en algún momento pensé en irme a Israel, no me han dejado. Eh, yo cuando terminé el secundario quería hacer el plan de mi hermano, bueno, mi mamá no me dejó, así que me tuve que quedar. No te dejó Y, porque, y ¿qué tenía ella como? porque creía que era chica, que no podía ir, que no podía hacer una cosa de eso, bueno, qué sé yo, o sea, creo que también jugaba el hecho de que no quería que nos distanciemos, que estemos todos juntos. Eh, creo que eso habrá sido, ¿no? Y bueno, después yo me fui a estudiar a Corrientes y después me conocí con Marco y bueno, ya mi vida cambió y se orientó hacia Posadas nuevamente. Pero siempre con el sentido sionista, viajamos muchas veces a Israel desde ya, en distintos planes, también en algunos momentos nos planteamos la posibilidad de irnos, bueno, no lo hicimos, mi hija sí, Zafira, mi hija más grande, que se casa con Marcelo Saidel y se va a vivir a Israel. Vivieron 6 años, después, desde ya que mis 2 nietos más grandes son israelíes, después deciden volverse. Pero sí, el lazo con Israel es total. Y desde ya que nos estamos planteando de poder llevar a nuestros nietos y a toda la familia a hacer un viaje a Israel para que conozcan los que no conocen. Lindo, qué lindo, y todos juntos. Sí, la verdad que sí, ojalá se pueda concretar ese sueño. Interesante. ¿Y tus nietos van hoy a la escuela hebrea, Clarita? Mira, algunos sí, otros no, Ujú, no todos. ujú. Bien. ¿Algo que quieras agregar, que te haya quedado como pendiente al decir? Bueno, a ver, que viste que en estas entrevistas como que por ahí quieres decir muchas cosas y no te salen, no las recordás, pero la Bueno, todo no puede ser dicho, pero por ahí, es plena, es plena. Ojalá mis hijos y mis nietos la puedan tener también. Y que es una comunidad pequeña, pero con mucho espíritu de sostén de todo el legado judío tan importante, cultural y de todo tipo. Eh, creo que ese es el mensaje más que me sale en este momento. está bien, de la importancia de la comunidad, de vivir en comunidad. Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que el judaísmo sin conexión con la comunidad, eh, estar institucionalizado, es muy difícil sostenerlo. Es muy difícil porque vivimos en un momento donde no hay, todo es muy aceptado. Entonces, pertenecer a la comunidad y estar en la comunidad es interesante y creo que es la única forma de sostener el judaísmo en plenitud. Ujú. Y Bueno, el lazo con Israel. ¿cómo? Y el lazo con Israel, Por supuesto, importantísimo. por supuesto, por supuesto. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, ha sido un gusto y bueno, No, al contrario, al está contrario, pendiente. en, en todo lo que pueda aportar y en todo lo que pueda apoyar este proyecto, contar conmigo, cuenten conmigo, desde ya que estoy buscando fotos porque tengo fotos de los eventos importantes que hubieron en la comunidad en toda esta etapa, que te las voy a pasar, no sé, a Sí, Tamara, creo que las tengo que a dar. Tamara. Tamara es la que va a copiar las fotos porque también las fotos cuentan historias.
Claro, Y es claro. muy interesante que todos agreguen a la foto algún speech, ¿no? Algo que tenga que ver con el momento de esa foto y con las personas que allí aparecen, los nombres de las personas. Así que bueno, Sí, el registro va a ser, creo que interesante para que todos podamos eh, empezar a registrar ya lo que sabemos y aquello que otros nos aporten, de lo que nunca escuchamos tal vez. exacto, exacto. Sobre todo la vida de cada uno, el origen de las familias, cómo llegan acá, ¿no? Sí, Y y también algo que me olvidé de decirte, también como mis padres se juntaron con la gente que podían hablar, que eran Valle Goldrin, que hablaban con Valle, con Rush, que hablaban en ruso, y entonces como que eso les, juntarse y hablar de su ciudad, de sus pueblos, digamos, de su vida en esos pueblos, también los unió mucho. y escuchar la musicalidad del idioma propio del Totalmente, materno. totalmente. Bueno, desde ya que en casa, bueno, vos te recordarás, nosotros en casa hablábamos el ruso y gracias a eso hoy yo hablo ruso. Y es la forma que me comunico con mis primas. Sí, cuando ustedes Eh, hablaban ruso yo me quedaba afuera. eh, Recuerdo que sí, Mario decía, bueno, hablen castellano, en realidad no entiendo. sí, sí, Era casi imposible. totalmente. Exacto, exacto. Pero dentro de casa se hablaba ruso. Entonces, eh, bueno, era el idioma que me quedó a mí como recuerdo de mis padres y de mi familia y de todo. Bueno, desde ya que hoy me comunico con mis primas, cuando hablamos ruso, entiendo todo, me cuesta hablar, me cuesta, pero a medida que empiezo fluye. ¿Y a tus hijos le transmitiste algo de eso o no? No, no, es muy difícil, porque con mamá hablábamos, pero ya después también, como Marcos no entendía, y viste que cuando se va agregando a la familia ya tampoco podés hablar porque el otro no entiende, entonces bueno, como que uno lo va dejando y va hablando solo cuando quiere que el otro no entienda. Bueno, Clarita, un beso Bueno, grande y bueno, hasta cualquier gracias, Analia. momento. Chao, Gracias, gracias. Te chao, quiero y un hasta beso. luego. Chao, chao, Chao. chao.